Que el Señor Jesús los bendiga nuevamente a todos nuestros hermanos en la fe de nuestro Señor Jesús. Mandamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos y a todos los que puedan también ver este video, donde quiera que lleguen, cualquier país o cualquier lugar, cualquier ciudad, con mucho cariño. Pues les mandamos muchos saludos y que el Señor Jesús los bendiga en donde quiera que están y como quiera que están, si están pasando por angustias, por dificultades. Oramos para que el Señor los guarde, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los sane, para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre nosotros, que también igual le necesitamos. Así es que vamos a empezar nuevamente el servicio al Señor con unos cánticos y ahí pasamos a la enseñanza en esta hora. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias una vez más porque Él es bueno y grandes son sus misericordias. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora y nos ponemos en tus manos para adorarte y exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Corazón
mis hermanos, donde quiera que estén ahí adorando al Señor. El Señor los bendiga en esta hora y vamos a estudiar las Escrituras. Vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el verso 22, el verso 25 en adelante. Juan capítulo 26, el verso 25 en adelante, dice así en el nombre del Señor Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer, o les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Amén. Hasta ahí las escrituras que hemos leído. Qué bonitas escrituras, hermosas la palabra del Señor. Y quiero resaltar de la escritura que leímos en el versículo 28, lo voy a poner como texto de la enseñanza, que dice así: ¿qué debemos hacer? Es una pregunta. Aquí dice que entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ese va a ser el tema. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta para usted también que la está escuchando en este momento. Para usted es la pregunta también, si es que se la hace o ya la tiene. No sé si ya la tenga como un creyente. Y si no, pues hágase la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una buena pregunta. Ahora, yo quiero añadir un poco en este contexto que hemos leído, porque al parecer la pregunta no está mal. De hecho, es importante, pues para poder hacer la voluntad de Dios debemos entender qué debemos hacer. Puesto que no debemos hacer cualquier cosa, lo que diga fulano de tal o mangano de tal o X o Y pensamientos o dogmas de los hombres, cosas terrenales. No,
Precisamente el propósito es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué cosa? Las obras de Dios. En este caso, en el contexto, es un poquito, ¿cómo podría decir? La pregunta de aquellos es un poquito intrigante porque al parecer, entre querer saber qué deber hacer para poner en práctica las obras de Dios, se mira como que sojuzgan si en verdad les conviene hacer la voluntad de Dios, puesto que le preguntan a Jesús que qué puede hacer Él como señal, qué milagro, para que les haga constar de que pues por esa razón lo pueden seguir, por esa razón van a creer en Él, por esa razón van a empezar a poner en práctica las obras de Dios. Y esa gente se refiere como muchos milagreros que se llaman hoy en día, que van hacia Dios o vienen hacia Dios, como sea, pero porque vienen en busca de milagros. Yo dije la palabra como aquellos milagreros, no solamente la gente que está interesada en que Dios le haga milagros, pero también de aquellos predicadores milagreros que son hasta mentirosos, pero que engañan a la gente, engañan a las multitudes, que mostrándole milagros y cosas que ellos hacen, pues para que digan que Dios los está respaldando. Bueno, pero tanto uno como otro están llevando a cabo un contexto equivocado. Sí, no se debe seguir a Dios porque te tenga que hacer un milagro. De hecho, el contexto, cuando empezamos leyendo, Jesús le dijo, porque ellos llegaron al otro lado y Jesús llegó después de ellos en otra barca, le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dijo, vosotros me seguís a la verdad, pero no por las obras de Dios que visteis, que hice. O sea, multiplicó el Señor los panes, ¿sí? Hizo un milagro espectacular de alimentar a 4,000 personas con unos simples pescaditos y unos simples panes. Pero ellos no estaban especulando que aquello era como las obras de Dios. Ellos estaban siguiéndolo porque, como dijo Jesús, ustedes me siguen porque se llenaron el vientre. Sí, era como aquella gente que se sacian nomás de su milagro y pues ya se van tranquilamente por su rumbo. Pero en este caso siguieron a Jesús no para seguir viendo milagros o las obras de Dios o para creer en Jesús, porque todavía hasta ese momento no creían en Él, puesto que le estaban diciendo, ¿qué haces tú para que nosotros creamos en ti? Mira, a nuestros padres comieron pan en el desierto, comieron maná del cielo. Ellos, mira lo que ellos experimentaron. Ahora, si entráramos un poco en contexto, sí, vino el maná, pero también cuántas veces tentaron al Señor. ¿Cuántas veces, por causa de la falta de fe, provocaron a Dios no solamente que les diera pan, sino que hasta que le diera carne? Una carne que les hizo daño después de que tanto anhelaban comer carne, dice la Biblia, que comieron que hasta les salía por las narices, como consecuencia de un juicio de Dios. Ahora ellos entran presumiendo en el contexto, oh, mira, nuestros padres comieron esto, dinos tú qué haces. Pues si ya estaban viendo los milagros y todavía no les era suficiente. Y Jesús le dice, bueno, ellos a la verdad no comieron el verdadero pan del cielo, porque ellos comieron y murieron. Y dijo, mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Refiriéndose a Él, que Él es el pan de vida, dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere tendrá vida eterna. Ese pan del cielo. Ahora entonces, quiero introducirme en este pensamiento. ¿Sabe usted qué debe hacer para poner las obras o poner en práctica las obras de Dios? ¿Ya lo sabe? Bueno, vamos a estudiar un poco entonces las palabras en esta noche. Las palabras de Dios para que nos llegue un entendimiento más práctico, más mejor, muy sencillo. De que en realidad qué se debe de hacer. No es cualquier cosa hacer o lo que digan los demás, sino conforme a la voluntad de Dios. Como número uno, para poder hacer la voluntad de Dios, también se necesita no solamente el qué debemos hacer, sino qué debemos tener para hacer la voluntad de Dios.
Número uno, tenemos que tener fe para poder así poner en práctica las obras de Dios. Escuche muy claro, no voy a decir que estoy tratando de que lo entienda o lo sepa. Tal vez ya alguien lo sabe, pero lo voy a repetir. Es necesario para poder emprender, para poder empezar a una vida de práctica en la voluntad de Dios, en las obras de Dios, es necesario primero que nada tener fe. Fe en el Señor Jesús. La Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 11 y el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto va a llevar a la persona a poner en práctica las obras de Dios, precisamente aunque no vea milagro, aunque no vea las cosas que desea, vamos a decirlo, si Dios no se lo cumple en el momento que las pide. Pero tiene la capacidad de poner en práctica las obras de Dios porque tiene fe, porque tiene convicción, porque tiene certeza. Está completamente seguro, precisamente, de las obras de Dios que son verdaderas, de los pensamientos de Dios, como enseñaba la enseñanza pasada, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pero que para eso es necesario poner en práctica las leyes y los mandamientos de Dios. Entonces, una persona que tiene fe, indudablemente pone en práctica las leyes de Dios, las obras de Dios. Es como aquel que respeta a las autoridades terrenales, y él no tiene problemas porque no se anda pasando la luz en rojo, no anda en exceso de velocidad, no da una vuelta donde no debe de darla. En fin, tiene el concepto de responsabilidad, de respeto a la autoridad. Por lo consecuente, pues bueno, tiene sus beneficios. De igual manera, el que tiene fe es capaz de poner en práctica los mandamientos, las leyes de Dios, las obras de Dios. ¿Sí? En el verso 6 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En pocas palabras, sin fe no podemos poner en práctica las obras de Dios. Eso es algo esencial y es muy visible, es muy natural. Alguien que diga que tiene fe pero no tiene obras en Dios es una fe muerta. Por lo contrario, una persona que está lleno de fe tiene obras. Obras le siguen. Las obras son evidencias de la fe que hay en el creyente. ¿Sí? Así dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La gente hoy en día dice, yo tengo fe y tengo fe, pero van siguiendo dogmas de hombre, prácticas fuera del contexto bíblico, y ellos vagan en su mente que tienen una fe. ¿Pero fe en quién? ¿O fe de dónde le han agarrado esta fe? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios, en este caso a Jesús, así como aquellos le seguían a Jesús, que iban detrás de él de un lado a otro y se quedaban contentos porque les daba alimento, dice aquí la Escritura, es necesario que el que se acerca al Señor Jesús, que es Dios, es necesario que crea que le hay. O sea, que viene a Él porque se acerca con una convicción, no por obras. No está esperando que Dios le dé una señal para que pueda seguirlo, para que pueda depositar la confianza en Él, para que pueda creer en Él. No. El verdadero creyente, dice la Escritura, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No voy a estar orando, Señor, a ver, mándame una señal para yo creer en ti. No, puesto que entonces no tengo fe, es lógico. Lo contrario es la fe. No necesito ver para creer y para poder obedecer, para poder poner en práctica lo que creo, lo que espero. Dice, porque también
Él es galardonador de los que le buscan. Bueno, tienen su recompensa los que le buscan. Indudablemente, los que esperan en el Señor no serán defraudados jamás. Jamás. La Escritura nos enseña claramente que los que confían en el Señor, pues ya han pasado a la historia muchos y confiaron en nuestro Dios. Y ellos no fueron avergonzados. Dice que cuando ellos clamaron, el Señor les respondió. Unos clamaron y dijeron: cuando yo me encontraba en el foso cenagoso, desde ahí clamé y desde ahí el Señor me respondió. Me encontraba hasta lo profundo de la mar y desde ahí clamé al Señor y Él se inclinó a mí. Él tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque los que creen en Dios esperan en Él. Y los que esperan en Él no serán avergonzados jamás. Él es galardonador de los que le buscan. Veamos unas historias en la Biblia acerca de alguien que sí dijo con un corazón más sincero, más íntegro, más enfocado: ¿qué debo de hacer? Con esa pregunta, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Voy a contar esta historia que está en Hechos capítulo 16. Bueno, la voy a leer más bien. Hechos 16, verso 25. Hechos capítulo 16 y el verso 25 dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire a alguien aquí con un corazón dispuesto a hacer las obras de Dios. Mire el corazón y mire la diferencia. Ni siquiera está delante de Jesús, pero su corazón está con aquel deseo de hacer la voluntad de Dios. Y está preguntando porque en realidad no solamente quiere saber, sino que también quiere conocer para luego saber qué debe de hacer. No nomás saber por saber. Ahora quiero añadir que no solamente se necesita la fe, eso es lo primero que se necesita para poder empezar a dar esos pasos de obediencia y poner en práctica las obras de Dios, las obras verdaderas de Dios. Pero también junto con la fe está el conocimiento de la verdad. Lamentablemente mucha gente hoy en día cree que está haciendo la voluntad de Dios y no lo juzgo, pero es necesario que tenga el conocimiento de la verdad para que pueda, en este caso, ser realmente que está haciendo la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Él creía que perseguir a los hermanos, azotarlos, encarcelarlos y hasta ser testigo de muerte de los creyentes, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Así es que no juzgo a alguien que no lo esté haciendo igual hoy. Pero el punto no es estar creyendo que lo estoy haciendo sin tener el conocimiento de la verdad. Por eso Jesús dijo claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No podemos seguir conceptos de hombres porque nos hacen esclavos, nos alejan de Dios, nos separan del verdadero propósito de la voluntad de Dios. Sin fines de doctrinas y religiones, todos creemos profesar: yo estoy haciendo la verdad de Dios, estoy haciendo las obras de Dios, cuando muchas veces estamos lejos del verdadero propósito de Dios. Pero vea esta historia, vea cómo el carcelero, que precisamente Pablo vino a este pueblo, a este lugar, a esta ciudad,
porque él lo miró antes en una visión. Dice que él miró la visión de un hombre macedonio, de esa ciudad de Macedonia, que le decía en la visión, en el sueño: ven y ayúdanos, ven y socórrenos. A lo cual él acudió a esa visión y fue, y llegó al extremo de caer en la cárcel, no por casualidad, no porque él cometió algún delito, sino porque ahí estaba el hombre que necesitaba hacer la voluntad de Dios y ponerlas en práctica, pero no tenía conocimiento, no tenía fe, no sabían quién creer para poner en práctica las obras de Dios, o creía tal vez en alguien equivocadamente, pero vino alguien que le enseñó correctamente, le enseñó el conocimiento de la verdad para que entonces pudiera hacer la voluntad de Dios, las obras de Dios. En el versículo 31, después que él preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, el Cristo. ¿En quién debemos tener fe? En el Señor Jesús. Eso es lo primero que debemos tener, fe en el Señor Jesús. Es lo primero que ahí el apóstol Pablo y Sila le compartieron y le dijeron: lo primero es cree en el Señor Jesús, el Cristo, ¿sí? Y serás salvo tú y tu casa. O sea que no solamente era para él eso que él fuera a creer, sino que también su familia también podía creer en el Señor Jesús. Y sigue diciendo el verso 32, mire cómo dice que ahí él pues no solamente fue fe, sino también fue el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Qué le hablaron? ¿Doctrinas de hombres? No. Le abrieron el entendimiento a través de la palabra de Dios. Usted no reciba cualquier enseñanza. Pídale al Señor ese discernimiento en su corazón. Es más, háblele esta oración: Señor, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señor, ¿qué debo de hacer para poner en práctica las obras tuyas? Y el Señor le enviará a alguien. Téngalo por seguro, el Señor se proveerá de alguien alrededor de su vida, quien usted no se imagina, que no sabe de dónde le va a llegar, pero el Señor se proveerá a alguien para que, conforme a su corazón y la petición de su corazón, usted pueda luego emprender esa voluntad de su corazón. Que cómo y qué debe de hacer para poder en práctica las obras de Dios. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ve? Por eso le dijeron: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Porque no solamente a él le introducieron aquel mensaje de esperanza, de salvación, el evangelio, no solamente a él, sino a todos los de su casa. Y sigue diciendo el verso 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él. Perdón. Fíjese, aquí están las obras de Dios en acción. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Mire aquí claramente el propósito de alguien que quiere poner en práctica las obras de Dios. No la está dudando, puesto que tiene fe. No está ahí como escarbando, tratando de anular el conocimiento de Dios, si es que se le está explicando, y buscándole la vuelta, como los fariseos, como los escribas, que el Señor se encargaba de enseñarles y ellos siempre le iban por la vuelta. Y hasta hoy en día mucha gente se les predica, se les presenta, pero al final termina diciendo: